Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo en el momento en que me visualicen o vean este video. Mi nombre es José Domingo Pérez. Soy fiscal del equipo especial y a la vez docente del curso Delitos contra la Administración Pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y estoy dispuesto a absolver las preguntas que ustedes tengan a bien formularme respecto al interés que concentra la asociación Ius et Veritas, seguramente relacionada a la materia en la que me desempeño. ¿En qué consiste el delito de peculado? ¿Cuál es la conducta típica y quién es el sujeto activo y pasivo en este delito? Bien, el tipo penal, en el caso del peculado, y vamos a hacer referencia al doloso, al peculado doloso como así lo establece la norma, hace referencia a la apropiación o utilización de caudales o de efectos públicos. Ahora bien, ahí hay que hacer una diferencia entre lo que ha entendido la jurisprudencia a través de la apropiación y la utilización, ¿no? Porque si bien son dos verbos de la conducta del peculado doloso, tienen un contenido distinto o un significado distinto. Apropiarse implica que el funcionario dispone personalmente del caudal o el efecto público que lo tiene consigo por razón del cargo. Por lo tanto, estamos hablando de que la condición del sujeto activo no solamente va a ser una condición especial, como usualmente lo conocemos en los delitos contra la administración pública, sino que va a ser una condición súper especial, dicen algunos tratadistas, pero es una condición especial o especialísima reforzada, ¿no? Porque no solamente tienes esta condición de funcionario público, sino que también tienes este deber público sobre estos caudales o efectos públicos. Y si estamos hablando de la apropiación, está dentro de la esfera de dominio de la función que desempeña este funcionario. En cambio que la utilización implica que el bien público es utilizado para beneficiarse, estamos hablando del funcionario, o para que se pueda beneficiar un tercero. La diferencia entre la apropiación y la utilización es que en este último no hay ese resultado de apoderarse o ese ánimo de dominio. Lo que implica simplemente es una separación temporal de la esfera de la administración pública, no para consumirlo, sí para utilizarlo y luego que éste regrese a la cosa pública o a la administración pública. En cambio, el peculado culposo, estamos acá hablando de que es el funcionario, que no está actuando con dolo, es el que ocasiona por su conducta imprudente, vamos a decirlo así, que otra persona pueda sustraer estos caudales o estos efectos. Y que esta sustracción implica que el funcionario tenía pues este deber sobre el caudal o el efecto, es decir, este deber de cuidado, como dice la doctrina, sobre la percepción, administración o custodias de los caudales o efectos públicos que tiene el funcionario o el servidor público, ¿no? Es por eso de que lo que establece la jurisprudencia de este deber de cuidado dice que debemos tomarlo en cuenta a partir de cuál es la exigencia que recae sobre el funcionario, sobre el objeto, el caudal o el efecto, a partir de los reglamentos, directivas que determinan esta obligación que tiene el funcionario público sobre precisamente el caudal o el efecto de los cuales ha permitido esta sustracción. Entonces, yo creo que un poco habiendo esbozado, pues, más o menos cuál es la conducta, podemos determinar que en efecto tenemos un sujeto activo y en este caso es el funcionario servidor público, ¿no? Que va a realizar estas conductas típicas antes descritas y que finalmente se vinculan con la
institución o con la administración pública, no solamente, como doy cuenta, a través de la función que tiene, sino que además debe tener precisamente una encargatura, ¿no? Por eso es la condición de especialísima que se señala respecto al sujeto activo. En este delito, ¿cuál es el bien jurídico tutelado y por qué su importancia? Cuando estamos hablando del bien jurídico tutelado, hay que tener en cuenta que en los delitos contra la administración pública, el bien jurídico genérico, general, es la correcta administración pública, ¿no? Y a partir de el desarrollo de los distintos tipos penales, vamos encontrando cómo la doctrina y la jurisprudencia han establecido distintos criterios para considerar cuál es el bien que protege la norma penal a partir de la descripción o de la disposición que se hace para cada delito. Y en el caso del peculado, ha sido bastante desarrollado por la jurisprudencia, y así tenemos, por ejemplo, el Acuerdo Plenario 4/2005, en donde va definiendo algo que ya distintas decisiones judiciales en el transcurso del tiempo lo iban mencionando, que estamos acá ante un delito pluriofensivo. ¿Y a qué me refiero con esto? En primer orden, que no solamente va a garantizar la protección de la administración como ente, como corrector de los intereses que tiene que protegerse o satisfacerse de la ciudadanía, sino que lo que establece acá el acuerdo plenario es la protección a los intereses patrimoniales del Estado. Es decir, lo que nos está hablando acá el Acuerdo Plenario 4/2005 es de que con esta clase de delito, como es el peculado, lo que se va a proteger precisamente es el interés patrimonial de la administración pública. Pero lo vuelvo a repetir, no es que esto esté aislado o no deba ser interpretado de una manera sistemática con el bien jurídico general que se establecen para los delitos contra la administración pública, porque también nos dice el acuerdo plenario, ojo, que también lo que va a proteger el peculado es evitar ese abuso de poder, ese abuso indebido en ese ejercicio de la función que tenga el funcionario servidor público. Es decir, lo que nos quiere decir con este segundo aspecto, el acuerdo plenario, es que el funcionario público tiene que actuar en la administración, en la custodia, en la utilización, en la percepción, etcétera, de todos estos verbos que he hecho mención, con lealtad y probidad. Por lo tanto, si vamos haciendo una suma de los aspectos que protege el delito del peculado, vamos a hacer una ecuación simple para que todos ustedes me entiendan. Los intereses patrimoniales del Estado más el deber funcional que tiene que tener el funcionario o el servidor en favor de la administración pública, precisamente, y a esta suma le hacemos el resultado, la conclusión, es decir, para lograr precisamente una buena y una eficaz administración del patrimonio del Estado que se asocia con una correcta gestión y utilización precisamente de este. ¿Cuál es la diferencia entre el peculado y la malversación de fondos? Quedemos claro de que la malversación de fondos es un tipo penal atribuible también al funcionario servidor público y que también tiene que tener esta condición especialísima, como lo he venido referenciando, pero que, a diferencia del peculado, le va a dar tanto al dinero o a los bienes que está administrando, y ahí, acá encontramos una primera diferencia,
una aplicación distinta a la que está así establecida, ¿no? Es decir, a la que estaba presupuestada, es decir, a la que estaba asignada. ¿Qué ocurre con ello? En primer orden, y acá marcamos una segunda diferencia, este dinero, este bien, así como lo hace referencia el delito de malversación de fondos, no es que sale de la esfera o del dominio público en primer orden, sino lo que está acá castigando el delito de malversación de fondos es que el servicio o la función a la que estaban destinadas, precisamente esa asignación, tanto de dinero o de bien, se ven afectados. Es por eso que otra diferencia que podemos encontrar tanto en el peculado como en la malversación de fondos es la nomenclatura que se le da al objeto sobre el cual recae la acción, mientras que en el peculado estamos hablando de caudales y efectos. En la malversación de fondos, de la lectura de la norma penal, encontramos de que le da una nomenclatura de dinero o bienes. Es más, por la cuantía de la pena, caemos en la cuenta de que esta es menos grave que el propio peculado, porque como lo vuelvo a indicar, si bien se está afectando este servicio o esta función a la que estaban encomendados, lo que acá la norma está sancionando es simplemente esta desviación, este mal uso que se le está dando al dinero o al bien que han sido asignados. En cambio, en el peculado, lo que estamos viendo es de que acá hay un ánimo de apropiarse, ¿no? Si estamos hablando del peculado doloso por apropiación, es decir, está saliendo de la esfera patrimonial del Estado. En cambio, acá, en la malversación de fondos, lo que protege la norma es precisamente esta correcta y funcional asignación de los fondos públicos, y volvemos a encontrar otra diferencia, ¿no? Con el peculado, ¿no? Si queremos hablar desde el punto de vista del bien jurídico tutelado. Más o menos son las diferencias que yo les puedo comentar en ese aspecto. ¿Cuándo se consuma el delito de malversación de fondos y el delito de peculado? El de la malversación de fondos se da cuando se da una aplicación definitiva diferente a la establecida, y lo que ha establecido la jurisprudencia es de que se afecte precisamente el bien o la función encomendada. Es decir, que a partir de que se materialice esta conducta y se pueda verificar en efecto el daño o el entorpecimiento del servicio o la función administrativa a la que inicialmente estaban destinados estos bienes, señalamos de que la conducta se está consumando. En ese orden de ideas, lo que exige el tipo penal es un resultado, es decir, que se haya hecho este destino efectivo de estos bienes, de este dinero, y que afecte tanto el servicio o la función originalmente encomendada. Por eso es bastante importante que en esta clase de delitos haya una pericia contable que pueda determinar si en efecto ha habido esta afectación que la norma establece como un presupuesto normativo, ¿no? Miren, en el peculado lo que tiene que darse es definitivamente un perjuicio patrimonial, si estamos hablando del peculado por apropiación, es decir, se incorpora el patrimonio público, caudal o efecto, al patrimonio personal del funcionario. En ese orden de ideas, el medio de prueba idóneo va a ser la pericia que va a determinar que en efecto ha habido un desmedro de los intereses patrimoniales de la administración pública. Ahora bien, también ha establecido la jurisprudencia, aun cuando haya sido restituido
el patrimonio del Estado, pongámonos en el supuesto de que luego de la denuncia, el funcionario o el servidor procede a la devolución del dinero que retiró a modo de apropiación de la tesorería, estoy hablando del tesorero, aún así ya el delito se ha consumado. Cuando estamos hablando de la utilización, cuando se está dando el uso privado del caudal o efecto. Hay alguna parte de la jurisprudencia que nos dice que no es necesario acreditarlo con una pericia que pueda determinar este desmedro en el patrimonio del Estado, pero también encontramos ciertas jurisprudencias, yo diría, en mayoría, que nos señala que en efecto tenemos que determinar si en efecto ha habido este perjuicio patrimonial al Estado. Definitivamente, cuando estamos hablando de que el caudal o el efecto es destinado a otra persona, definitivamente está acreditado de que ya salió de la esfera estatal. De todas maneras, tenemos que probar que en efecto, dentro del inventario del Estado, ya ese bien no se encuentra bajo dominio de la administración pública. Y de la misma manera podemos hablar en el caso del delito de peculado culposo, porque el funcionario negligentemente permite la sustracción, es decir, el bien va a salir, ¿no? El bien ya no va a estar en la esfera pública y por lo tanto tenemos que acreditar de que en efecto ese bien que fue inventariado a favor o a nombre de la administración pública en un determinado año ya no se encuentra actualmente en la misma, y que eso ha generado pues una pérdida, un desvalor hacia la administración pública de una determinada cantidad. Por lo tanto, podemos más o menos graficar cómo es que se da la consumación tanto en la malversación de fondos como en el peculado. El peculado, conjuntamente con la colusión, son de los hechos que más se denuncian y más se conocen e investigan en el sistema de administración de justicia anticorrupción. Y esto puede tener tal vez una justificación, porque todo funcionario público, estoy hablando ahora sí del peculado, no solamente para el desempeño de su función tiene los deberes que cumplir a partir de la ejecución de un acto, sino que también tiene bienes que le son asignados para el cumplimiento de su función. En ese orden es que todo funcionario o servidor público tiene bienes patrimoniales, los cuales tiene que administrar o tiene que custodiar, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de percibir, porque ya están bajo su cautela. En ese orden de ideas, a veces lo que vemos en la realidad es de que se van denunciando conductas que no necesariamente generan esa lesividad, ¿no? Que ameritaría la activación, pues, de las agencias del Estado en la persecución del delito. Estoy haciendo referencia a la policía, a la fiscalía, y bueno, y finalmente un poder del Estado como el Poder Judicial. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces hay denuncias en temas de peculado que el monto, pues, no es significante, ¿no? Y hace poco podemos hacer referencia de que hay procesos que han llegado hasta la Corte Suprema por el uso de un papel membretado de una entidad pública para fines privados. ¿Y qué nos ha dicho la Corte Suprema? Prácticamente, ¿cuál es el mensaje que nos ha señalado la Corte Suprema? Nos dice, no, hay mecanismos, hay otras vías del derecho para poder sancionar esas conductas. No necesariamente tenemos que recurrir a la vía del derecho penal para sancionar a aquel funcionario que indebidamente utilizó pues un papel membretado de la institución para fines particulares, sino que también hay vías administrativas del derecho sancionador para poder sancionar esa conducta.
claro, lo que nos está diciendo la Corte Suprema es como una especie de jalón de oreja a quienes forman parte del sistema de administración de justicia. Nos dice, la vía penal, la instancia penal es de última ratio. Entonces, procuremos sancionar estas conductas a través de los otros mecanismos con los que cuenta el Estado. Entonces acá viene otra interpretación, ¿no? Porque probablemente pueden haber algunos que coinciden con esta posición de la Corte Suprema, y bueno, y es aceptable, pero también pueden haber otros que nos dicen, entonces, bajo esa lógica, el bien jurídico protegido sería el patrimonio del Estado, y ya no sería la correcta administración de la administración pública, es decir, el cumplimiento de los deberes que tiene que tener el funcionario o el servidor público, ¿no? Ese deber de probidad, lealtad con la cosa pública. Claro, pues acá surge pues un debate de ideas saludable en donde nos pone en esta posición de que estamos hablando en el peculado, de un delito pluriofensivo o solamente de un delito que está protegiendo el patrimonio estatal. Yo finalmente les planteo estas dos posiciones, obviamente que igual son debatibles y debe generar siempre la controversia, sobre todo en los foros académicos, pero también poniendo en actualidad cuáles son las decisiones que ha adoptado nuestra Corte Suprema, ¿no? Y esto, bueno, disculpen por monopolizar un poco la entrevista, esto también nos lleva a un siguiente punto, que al tener estas posiciones, la Corte Suprema lo que nos está indicando es de que definitivamente toda afectación del patrimonio tiene que ser cuantificable. No estoy hablando de los agravantes, ¿no? Estoy hablando de aquellos bienes, caudales o efectos que son insignificantes. Entonces, tendría que ser cuantificable para determinar si, en efecto, esto tiene que ser conducido por la vía penal. Entonces, lo que nos está hablando es prácticamente de una actuación, y ahí lo pongo entre comillas, porque probablemente va a haber quienes discrepen conmigo abiertamente, una tasación de prueba, una tasación de actos de investigación, es decir, una obligatoriedad de recabar una pericia contable respecto a la afectación del patrimonio estatal, ¿no? Porque una hoja, un papel membretado tiene que tener un valor. Y eso tenemos que cuantificarlo para poder determinar si en efecto es, según este criterio de la Corte Suprema, es perseguible por esta vía, ¿no? O no, por el principio de mínima lesividad. Entonces, son criterios que a veces nuestra Corte Suprema genera una, como lo vuelvo a repetir, una saludable discusión y una también posibilidad de polémica académica, ¿no? Tomando en cuenta que este es un delito especial que tiene al funcionario público como sujeto activo, ¿podría comentarnos quién es un funcionario público por el derecho penal? Miren, ¿quién es funcionario público? Está establecido en la norma penal, aquel que cuenta con esta competencia o esta capacidad de ejercer los intereses de la administración pública. En ese orden, hay que hacer la diferencia, como bien me preguntas, entre lo que es el funcionario público y lo que es el servidor público, ¿no? Porque si bien para el tema penal no habría ninguna discusión, me refiero en que tanto funcionario como servidor público pueden incurrir en cualquiera de las conductas típicas que se señala en el Código Penal, hay que tener en cuenta que para el derecho administrativo sí se determinan diferencias entre ambos. En el caso del funcionario público, tiene un poder de representación de la administración pública, tiene un poder de decisión de la administración pública. En cambio, el servidor público no. Es más operativo, es más ejecutor, es más de plasmar la decisión que tiene o dicta el funcionario público. Pero vuelvo a entrar al tema del
el tema penal. Finalmente, tanto el funcionario como el servidor público, y si estamos hablando de peculado, se pueden apropiar o pueden utilizar los caudales o los efectos. Entonces, no estamos haciendo ningún tipo de diferencia en ese momento. A pesar de que, vuelvo a indicarles, ambos cumplen un rol distinto dentro de la administración pública. Ahora bien, si partimos de esa idea y de esos presupuestos en que para el derecho penal ambos son iguales, para ciertos tipos penales sí se necesita esta condición especialísima, es decir, esta condición de especialidad. Lo vuelvo a repetir, a veces la doctrina, algunos doctrinarios nos dicen reforzada o super especialidad. ¿Y a qué se refieren con esto? A que no solamente tengas esta condición de funcionario servidor público, es decir, no solamente formes parte del aparato público, sino que además de que formas parte del aparato público, se te hayan asignado deberes propios del cargo. Miren, si estamos hablando para el peculado, definitivamente quien está bajo la administración o utilización de un determinado bien, tiene ese deber que está establecido en alguna norma administrativa. Vamos, reglamento, manual de operación, distintas normas internas que habilitan a que esta persona tenga un deber de cuidado sobre la cosa pública. Y esa es la diferencia en esta clase de delitos. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en el peculado, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la malversación, lo podemos encontrar, por ejemplo, en la colusión, en la negociación incompatible, es decir, y en otros tipos penales, seguramente, de los delitos contra la administración pública. Pero si nos centramos a delitos de peculado y delitos de malversación de fondos, definitivamente quien puede ejecutar los verbos debe ser el funcionario que está con este poder para la administración, percepción o custodia de los bienes, en el caso del peculado, y para la malversación de fondos, para dar el destino que esté previamente establecido en la norma. Desde su experiencia, quizá nos podría comentar algún caso en el cual usted, sobre este delito de peculado, para poder más o menos ejemplificar lo que se evidenciaba en la explicación teórica. Bien, desde mi experiencia lo que les puedo comentar es de que, les voy a poner probablemente problemas, ¿no? Un poco para que ustedes me puedan entender. La conducta como a veces es denunciada, o la denuncia como a veces se plantea, implica que el funcionario ha realizado una conducta en la cual se ve afectado el patrimonio estatal, ¿no? Usualmente son denuncias no específicas, sino que obligan a un mayor desarrollo por parte de quien ejerce una función especializada de la Fiscalía. Me explico. Es decir, de que no solamente, por ejemplo, que Juan Pérez, que es un trabajador del municipio, se llevó una computadora, va a implicar que estamos hablando de peculado. O sea, no necesariamente. ¿Por qué? Porque eso va a obligar de que el fiscal comience a realizar determinados actos de investigación y determine primero, la computadora era un caudal, un bien de la entidad pública. Sí, porque acá tenemos de que forma parte del patrimonio estatal, se encuentra debidamente inventariada, forma parte de los bienes de una determinada oficina de la municipalidad. ¿Bien? Entonces, vamos determinando entonces de que esto es un caudal, ¿no? El caudal que ha sido sustraído, ha sido retirado, ha sido alejado de la
esfera de dominio público, ¿no? Ahí tenemos la computadora. 2, tenemos que ver el sujeto, ¿no? El sujeto que agarró de buenas o malas maneras, vamos a ponerlo así, y se llevó la computadora, ¿no? Primero vamos a tener que ver si es funcionario público, y determinamos que sí es funcionario público porque tiene un contrato, tiene una resolución de designación, o cumple una función a través de alguna orden de servicios, es decir, hay un vínculo de esta persona con la municipalidad y por lo tanto con la administración pública. Entonces la pregunta es, este bien, esta computadora que él se retira de la municipalidad, estaba asignado a su persona para el cumplimiento de alguna función en particular, y acá nos abre las dos interrogantes, ¿no? La primera es, sí, porque cuando asume la función, que era la de programador, vamos a ponerle así, se le asigna una computadora para que pueda hacer el registro de información, de datos, de cuentas, de la entidad, de la municipalidad, porque dicha persona trabaja en el área de administración o de tesorería, ¿no? Entonces, se le ha asignado esa computadora para que él pueda cumplir esa función. Entonces queda claro, y sin lugar a dudas, de que estamos hablando acá de un peculado por apropiación, ¿no? Porque se da la condición de que es funcionario y a la vez se da la condición de que este bien fue asignado en razón de su cargo. Entonces estamos hablando de esa condición especial, especialísima, ¿no? De la superespecialidad o la especialidad reforzada, como les he comentado. Pero pongámonos en el supuesto, y eso es lo que casualmente quería comentarles, que no necesariamente todo lo que se denuncia por apropiación de patrimonio del Estado termina siendo delito contra la administración pública. Supongamos que este sujeto pues no tiene la condición de que este bien le fue asignado a dicha persona, ¿no? Sino por el contrario, esta persona era el que cumplía una función menor en la oficina o en una oficina colindante, y al ver que el responsable de la computadora se distrajo o era muy negligente en el cuidado de esta computadora y no tomó pues los mecanismos de resguardo, no sé, cerrar la oficina o probablemente tomar algún mecanismo para que esto no sea sustraída de su escritorio. Bueno, esta persona decidió, al ver eso, aprovechando esta negligencia de este funcionario, decidió llevarse la computadora para él. Queda claro de que el funcionario que estaba bajo la responsabilidad de la computadora, es decir, asignada la computadora para él, ha cometido peculado. No peculado doloso, sino peculado culposo. Eso tendríamos que determinar dentro de la investigación. Pero el quid del asunto es, este sujeto que termina llevándose, ¿cometió peculado? Cometió hurto, es lo que va a decir la doctrina, porque no tiene pues la condición respecto al bien, o no tiene esa competencia respecto al bien. Definitivamente ha cometido un delito, pero no pues ese delito del peculado. Ahora bien, si nos vamos también al principio de unidad de la imputación, nos va a decir que si bien este último sujeto ha cometido un delito, un delito común, si estuviéramos hablando del peculado por apropiación, en donde el bien es destinado para otro, ahí lo que estamos hablando es de que este funcionario, por el contrario, sería partícipe, y el funcionario que más bien se apropió para, no, perdón, esta apropiación se da para que esta persona, este tercero, funcionario público, pueda hacer el dominio de este bien, él es el autor, y en cambio este otro funcionario partícipe en lo que vendría a ser el peculado doloso por apropiación. La apropiación de viáticos podría configurar el delito de peculado, teniendo en cuenta que parte de la comunidad jurídica alega de que no, puesto de que estos viáticos no son caudales públicos, ni tampoco son objeto de la administración pública. Yo creo que, como bien señalas, este debate quedó zanjado.
porque finalmente esta es la asignación que realiza el Estado para el cumplimiento de una función, es decir, no tiene una posibilidad de retorno a la esfera de dominio este dinero porque lo está destinando a una función determinada. Eso, digamos, como una idea general. Ahora bien, ¿qué es lo que va sucediendo? Va sucediendo de que se justifica los viáticos con información o documentación que no corresponde precisamente con la utilización o empleo del viático. Entonces lo que está acá generando es la comisión de otras infracciones que no necesariamente pueden estar en el ámbito penal. Me explico. Por ejemplo, una justificación tardía de los viáticos. La comisión de servicio y el servicio se realizó. Lo que acá está cuestionándose, y creo que ese fue el motivo, es de la oportunidad o la modalidad como se ha justificado los viáticos. Y por lo tanto, la jurisprudencia se ha decantado porque sea un tema de índole administrativo. Ahora, parto bajo la lógica de que la comisión de servicios se llevó a cabo, ¿no? Es decir, el objeto de la asignación de viáticos se llevó, es decir, ir a otra ciudad, llevar a cabo una determinada actuación, sí se llevó a cabo. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el otro supuesto? En el otro supuesto en que, si bien hubo este desplazamiento, se justifica con documentación que es falsa. Bueno, acá lo que estamos hablando, pues, es ya un delito contra la fe pública, ¿no? En donde lo que se está afectando acá es de que se está ingresando documentación falsificada a la administración pública para justificar un acto de función. Entonces estamos hablando ahí de este delito de fe pública. Ahora, esto también nos lleva a un tercer supuesto, ¿no? ¿Qué pasa si, por el contrario, ni siquiera se llevó a cabo la función encomendada? Es decir, ni siquiera hubo este desplazamiento a otro lugar para poder llevar a cabo una determinada actuación. Entonces ahí lo que estamos hablando es sí especulado, porque se genera todo un armazón fraudulento para que el funcionario se apropie del dinero y a través de esta simulación se presenta documentación que no es verdadera y finalmente el ánimo que tiene el funcionario es apropiarse o quedarse con el dinero, ¿no? Entonces, más o menos son las tesis o las posiciones que ha establecido la jurisprudencia respecto a este problema que teníamos con los viáticos, que un poco ya no es un problema de interpretación para los operadores jurídicos a partir de estas posiciones que se han podido establecer.